En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Sembrar y con lo que específicamente hemos compartido esta semana frente a lo que corresponde a Génesis 2:8. Recordemos que Dios allí plantó un huerto en Edén y puso el hombre allí. O sea, esa fue la casa del hombre. Estamos hablando de los árboles. 3 tipos de árboles. Primero, pues los mejores árboles estaban allí. Dios había escogido lo mejor, los mejores árboles de todos, tras de que todo era bueno, pero dentro del jardín, dentro del Edén, dentro de lo que es el huerto del Edén, ahí Dios había escogido los mejores árboles para que el hombre se deleitara. Recordemos que tenía los mejores y los más escogidos. Pero también tenía 2 árboles extraordinarios y exclusivos. No había otros árboles iguales a ellos. Estaba el árbol de la vida, en medio del huerto, el cual estaba destinado a ser pues, señal y sello para Adán, asegurándole a Adán la continuidad de la vida y de la felicidad. En eso consistía el árbol de la vida. Consistía en darle al hombre una vida inmortal y eterna bienaventuranza, mediante la gracia y el favor de su Dios, de su Hacedor, bajo la condición de preservar en ese estado, de que el hombre permaneciera en ese estado de inocencia, pero también de obediencia. De el hombre comía y podía comer y vivir de esta manera, podía comer de manera permanente. Ahora entendemos hoy en día, que Cristo es ahora para nosotros el árbol de vida. Él lo es. Vemos en Apocalipsis, por ejemplo, 2, ¿se acuerdan? Este año, que es el año del primer amor, el mensaje a Éfeso. Dice, pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Pero más adelante, ¿qué es lo que me dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso me dice específicamente el versículo 7. Se me está refiriendo a algo ahí interesante. En el libro profético de Apocalipsis, le daré a comer, porque el árbol de la vida, que estaba ahí en medio del huerto del paraíso de Dios, allí, el árbol de la vida representaba eso. Representaba la vida permanente. O sea, era una vida eterna la que Dios tenía para el hombre. ¿Eso es posible hoy en día por medio de Cristo también? Por supuesto que sí. Para eso vino Él, para darnos vida, vida en abundancia. Él vino para darnos vida eterna. Pero eso exagera las condiciones que Dios le había puesto, unas condiciones maravillosas alrededor con las cuales Dios había rodeado al hombre. Bueno, tanto podemos decir pues de todo esto, incluso Apocalipsis 22, versículo 2, me dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad, para preservación, quiere decir, de las naciones. Bueno, este es un pasaje bastante extenso y mucho tendría que compartirles, pero lo que sí podemos ver es que dentro de lo que corresponde el último libro de la Biblia, en su último capítulo, ¿saben cómo lo cierra? Dice así Juan, dice, después me mostró Dios, dice anteriormente a este versículo, un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está la plenitud de Dios, dice, después me mostró un río limpio de agua, dice, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo. Y el agua que sale, literalmente, el agua de vida que sale del trono de Dios y el Cordero, pues es el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Dios completo, el Dios triuno. Pero aquí, ¿qué me dicen? Que hay una ciudad, me describe. Y estaba el río. Alrededor del río estaba el árbol de la vida, ahí alrededor del río. Pero estaba aquel río, el árbol de vida,
que produce fruto permanente. Dice, ahí no habrá maldición. La maldición se refiere a aquella que cayó sobre la tierra a causa del hombre. Eso me dice el versículo 3. O sea, es la recuperación del paraíso del Génesis. El árbol de vida da fruto continuo. Esto significa inmortalidad. Ha vuelto el paraíso, volverá al paraíso. Por otro lado, seremos sus siervos permanentes, dice así. O sea, algo interesante es que todos vamos a ser misioneros de tiempo completo. Eso es lo que quiere decir. Sus siervos permanentes, así lo veo yo. Y verán su rostro, dice el versículo 4, y su nombre estará en sus frentes. O sea, comunión íntima con Dios. Su nombre en sus frentes representa que siempre serán posesión de Dios, pertenencia de Dios. Luego dice el versículo 5, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo será todo para mí. El servir a Dios, por cierto, es reinar. Servir a Dios para siempre. Reinaremos, no solamente durante un periodo de 1000 años, sino durante todo el tiempo. Reinaremos para siempre, como sus reinos, como sus siervos. Qué maravilloso, es como cierra la palabra de Dios del libro de Apocalipsis. Aquí estamos tan solo viendo los primeros 5 versículos. Volverá el paraíso. A eso nos referimos con el paraíso celestial. Bueno, por otro lado, el segundo tipo de árbol que estaba ahí, o más bien el tercer tipo de árbol, o sea, estamos ya hablando de estos 2 árboles específicamente, independiente del primer tipo de árboles que existían ahí, que eran para deleite, para todo. También estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, así llamado, no por tener en sí virtud alguna para engendrar o incrementar un conocimiento útil, sino en primer lugar, porque había una expresa y una positiva revelación de la voluntad de Dios concerniente a ese árbol. De manera que por medio de él pudiese conocer el bien y el mal desde el punto de vista moral. Y lo resumimos de esta manera. ¿Qué es bueno? Es bueno no comer de este árbol. ¿Qué es malo? Es malo comer de este árbol. ¿Qué quiere decir? Que el hombre perdería aquella condición fundamental, aquella condición de la inocencia, que le permitiría deleitarse, encontrar placer, deleite en todo aquello que vendría de Dios. Ese es aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual el hombre comió de él. Y esa fue la caída del hombre. Eso representa aquel árbol. Los árboles entonces que rodearon o que estaban allí presentes en el huerto, en el paraíso. Los 3 tipos de árboles. Pero aquí encontramos que Dios tiene siempre lo mejor para mí. Aquel árbol de vida es aquel árbol eterno que Dios tiene para mí hoy. Y lo tiene en el cielo, porque el paraíso ha vuelto nuevamente y volverá nuevamente a mi vida. Vamos a orar. Señor, qué maravillosa promesa la que encontramos en tu palabra aquí en Apocalipsis 22. No habrá más maldición porque ella ya cesó, ya quedó atrás. Señor, ahí estarás tú presente, Padre, y tu Hijo de Dios, el trono de nuestro Padre, el trono de nuestro Señor, y aquel río que sale del trono. Y ese eres tu Espíritu Santo de Dios. Y estará el árbol de vida, allí, al lado y lado de aquel río. Porque el Espíritu Santo de Dios es eterno. Y gracias, oh Dios, porque yo he bebido de ti. He bebido del agua viva. He bebido del agua que tú me das, Señor. Y a través de esa agua yo no podré y yo no tendré por qué tomar de otra fuente que no seas tú. Que no seas tú, Espíritu Santo de Dios. Que no seas tú, Señor, como mi fuente. Y tu Espíritu Santo de Dios como el agua para mí. Señor, gracias. Gracias porque tú lo serás todo para mí. Porque yo para siempre seré tu siervo y te serviré para siempre. Porque esa es la razón de ser
del paraíso. El paraíso es el servirte a ti para siempre. Eso era lo que tú tenías para el hombre, que el hombre siempre te sirviera. Pero te sirviera no como esclavo, no. Te sirviera como creación tuya. Te sirviera. ¿Y cómo? Pues haciendo tu voluntad. Incluso tú le entregaste autoridad sobre toda esta tierra. Eso representa también el servirte, el cumplir tu voluntad. Pero ni el hombre hizo eso, ni guardó la tierra. Pero todo eso tú lo tienes para mí, mi Señor y Dios. Y te serviré, Señor, por siempre. Y reinaré junto contigo. Por supuesto, teniéndote a ti como mi autoridad. Teniéndote a ti como mi Señor, como mi Dios. Y postrándome ante ti siempre, mi Señor y mi Dios. Gracias por aquel paraíso celestial que tú tienes para mí. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la bella Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. No se olviden, mañana tenemos nuestro gran congreso del MOFE. Estaremos dando inicio, bueno, a lo mejor yo creo que todavía están a tiempo de poder inscribirse y de poder viajar al Redil. Nuestro congreso presencial en el Redil. Vamos a tener una temática maravillosa. Allá los estaremos pues esperando ansiosamente, alegremente esperando. Nos vemos nuevamente mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.